quiero hablarles de motivos. Motivos para abrazar la historia de Belén. La historia de Belén. Una de las historias más atacadas en toda la historia. Una de las historias más ridiculizadas a lo largo de todos estos 2000 años. La historia de Belén. Esa historia de Belén ha sido burlada. Se ha escrito un conjunto de libros inmensos para tratar de desacreditar esa historia. Para tratar de sacar de la mente y de la memoria de la raza humana la historia de Belén. Y hoy yo quiero entregar a la iglesia material histórico, material didáctico y material personal para seguir defendiendo la historia de Belén. ¿Quiénes quieren defender la historia de Belén? Ese Belén Efrata que no se imaginaba que ahí nacería el más grande de toda la historia. Que no se imaginaba que ahí nacería, que de ahí saldría el que trastornaría los tiempos. Jesús de Nazaret. El libro de Lucas, capítulo 2, váyase conmigo por favor. Desde el verso 1 en adelante. Anote, lea y profundice más en el hogar sobre este pasaje. Este libro de Lucas, del doctor Lucas, historiador Lucas. Me gusta mucho Lucas como evangelio. Aunque Lucas no fue discípulo de Jesús, usted lo sabía, ¿verdad? Lucas no fue discípulo de Cristo, fue discípulo de Pablo. Pero recopiló, tanto a través de Pablo como de otras personas que fueron testigos de Jesús, la información que nos deja en el evangelio de Lucas. Y luego como historiador también escribe el libro de los Hechos, que se lo dirige a un noble llamado Teófilo, convirtiéndose el libro de los Hechos en el único libro histórico del Nuevo Testamento. ¿Cuántos dicen amén? El Antiguo Testamento tiene varios libros históricos, de hecho tiene un bloque completo y amplio de libros históricos. El Nuevo Testamento solo tiene un libro histórico, que es el libro de los Hechos, escrito por el doctor Lucas. Y Lucas, en el capítulo 2, verso 1 en adelante, dice: aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César. Recuerden ese título, Augusto César. Es el primer dato histórico del que vamos a hablar en este día. De parte de Augusto César, que todo el mundo fuese empadronado, se ordenó un censo por parte de Roma. Este primer censo se hizo siendo Cirenio, gobernador de Siria. Recuerden este otro nombre, Cirenio, que su nombre completo era Publius Licinius Cirilius, ¿no? Ese era Sirenius, Publius Licinius Cirilius. E iban todos a ser empadronados, cada uno a su ciudad, la ciudad del origen de sus padres. Y José subió a Galilea, de la ciudad de Nazaret a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David. Cada quien tenía que irse a su linaje, al origen de su etnia, al origen de su árbol genealógico, para ser empadronado con María su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. José y María, los dos descendían de David. Para los que quieren cuestionar que el que descendía de David solo era José y que José no puso nada en la concepción de Jesús, es verdad, José no puso nada en la concepción de Jesús, pero José, igual que María, los dos descendían del linaje de David, por lo cual se tumba esa teoría anticristiana de que Jesús es el Mesías de los judíos, porque no cumple con el requisito de ser descendiente de David. Era descendiente de David por la línea ¿de quién? De María, porque María era descendiente de David. Denle un aplauso fuerte al Señor. Sí, porque dicen, no, que José no puso nada. Es verdad, no puso nada. Y el que era descendiente de David era José. Sí, pero María también era descendiente de David. Por lo cual los dos
se fueron a ser empadronados. ¿Dónde? A la ciudad de David, a Belén. Si no hubiera sido así, María se hubiera ido a otra ciudad a ser empadronada y José a otra ciudad o a la que le tocaba. Para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando allí, se cumplieron los días de su alumbramiento. Y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Yo quiero hablarle de esas razones. Y si el tiempo no nos da, lo continuaremos en otro momento, pero lo vamos a concluir antes de que el año termine este mensaje. Porque el año no ha terminado todavía, ¿verdad? Lo que Dios prometió para ti este año, todavía no lo des por cerrado. Si no lo has recibido, todavía hay tiempo para recibirlo. Alguien tiene que decir amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Dios no ha terminado ni contigo ni con este año. Dios nos ha dado razones de distinta naturaleza, iglesia, para que creamos y defendamos la historia del pesebre. Esa historia del pesebre. Tenemos motivos proféticos. Repita conmigo, motivos proféticos. Tenemos motivos proféticos para creer en la historia de aquel niño que nació en Belén. La profecía, el Antiguo Testamento, la Torá inclusive, hablaba de ese niño que iba a nacer en el lugar llamado Belén. Y nació en un pesebre, no porque salieron a darlo a luz en un pesebre, sino que producto de todo el movimiento en el cual se encontraba esa comunidad en ese momento, los hoteles estaban llenos, los lugares para parto estaban llenos. Y donde fueron a nacer al niño Jesús fue en el lugar que apareció, no porque José y María no tuvieran dinero para pagar un hotel, no, como se ha vendido. No porque José y María no tenían dinero para pagar a una madrota de esta, de la que dan, ¿cómo se llama? Una partera, no, nada de eso. Es que no había lugar, todo estaba lleno. Si hubiera habido espacio, José como hombre responsable, José como hombre que sabe el valor de la familia, tenía dinero para pagar el hotel que fuera en ese lugar. Se cayó algo por ahí. Estamos desmontando las mentiras de la historia. Sí, porque la historia lo que vende es que María y José se fueron al pesebre porque eran tan pobres, pero tan pobres, que no podían pagar un hotel. La posada es un hotel. Eso es mentira. José era un microempresario o un mediano empresario de la industria del mueble. Era un industrial del mueble. ¿Alguien dice amén? Sí, no había electricidad todavía. Era una industria a la naturaleza de ese tiempo. José era un empresario. Y como judío, el judío es el ejemplo de la planificación humana. Como judío se planificó para este hijo que le iba a nacer, pero no había lugar. Por más dinero que tuviera, no había espacio para comprar o alquilar, rentar una buena habitación. La historia nos dice que ese Cristo que nació ahí en el pesebre había sido prometido desde el principio de los tiempos. ¿Alguien dice amén? Anote esta cita y váyase conmigo por favor a Génesis. Génesis capítulo 3, verso 15. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Ahí está Cristo metido. Cuando Eva cae, producto del engaño con la serpiente, el Señor le dice a la serpiente: serpiente, vas a tener problema con la simiente de la mujer. La simiente de la mujer, la simiente de María, ¿quién es? Cristo Jesús, el que nació de María, Cristo Jesús. Y le dice a la serpiente: y la simiente de la mujer, a esa tu simiente. O sea, los descendientes de la serpiente, los hijos de Satanás, le iban a herir en el calcañar. Calcañar, esta parte de aquí abajo del talón, de los pies. Y sí, hirieron a Cristo en el calcañar, allá en la cruz del Calvario. Allá lo clavaron, lo maltrataron, lo humillaron, lo crucificaron, lo hirieron en el calcañar. Pero había una promesa profética que la simiente de la mujer
Cristo Jesús heriría a la simiente de la serpiente en la cabeza. Y eso se cumplió 3 días después, cuando con poder y gloria la simiente de la mujer resucitó. La tumba se abrió, la piedra se movió, el templo, oh gloria al nombre del Señor, recibió una apertura, muertos resucitaron. Ahí la simiente de la mujer derrotó a la simiente de la serpiente. ¿Alguien dice amén? Dale ese aplauso más fuerte al Señor. Hay un motivo profético. El Mesías fue profetizado nacer en Belén. No fue una coincidencia, no. Ni tampoco fue un ajuste como algunos quieren venderlo. Que para poder acomodar el nacimiento de Cristo a las profecías, agarró Lucas y metió a Jesús naciendo en Belén, y así se acoplaba el Nuevo Testamento a la profecía del Antiguo Testamento. No, nada más falso que eso. Nada más falso que eso. Dios creó las condiciones para que de Nazaret, un lugar ignorado, un lugar anónimo, tuvieran que moverse las familias descendientes de David a Belén, la ciudad de David, la ciudad del gran rey. ¿Y cuál fue el instrumento que Dios utilizó? El que Él quiso, porque Dios es soberano. Dios es soberano. A veces no entendemos por qué Él nos hace vivir procesos para enseñarnos algunas cosas. Y algunos dirían, no, pero pastor, si Él me dice que es para enseñarme eso, yo aprendo eso sin que Él me tenga que someter a esos procesos. Pero nadie aprende hasta que no pasa por el proceso. Si usted sube a otros peldaños con lagunas, usted no va a poder mantenerse arriba. ¿Alguien dice amén? Cuando a alguien lo promueven por amiguismo, por relaciones, y no por la meritocracia, no por el talento, no porque ha cumplido todas las metas, todas las etapas que yo comencé poniendo cable, que yo comencé subiendo poste, que yo comencé cortando la luz en la calle, que yo comencé arreglando averías en la calle como técnico, y ahora soy un ingeniero, y ahora conozco, estoy arriba, soy el gerente, pero yo conozco todo el proceso desde abajo. Cuando el de abajo venga a decirme un cuento o una historia, yo le diré, muchacho, es que yo viví eso, no me venga con cuentos. Yo conozco aquí el cojo sentado y conozco al ciego con los ojos cerrados, porque ya yo viví todo ese proceso. No tengo lagunas. Ustedes han visto lo que han caído desde arriba y han caído explotados. ¿Saben por qué? Porque subieron con lagunas y dejaron todas esas lagunas. Y cuando vino el momento del sacudión arriba, ese sacudión encontró una estructura llena de vicios y no pudo resistir el movimiento que tuvo esa estructura. Eso ocurre con la vida. Cuando evadimos los procesos, estamos impidiéndonos a nosotros mismos ir madurando y superando cada etapa. Porque cada etapa trae su propio aprendizaje. Y cuando superamos esa etapa de manera legal, no porque nos llenaron el examen, no porque hicimos chivo, no porque somos amigos del profesor, sino que de verdad cumplimos con eso. Cuando estamos arriba, nos vamos a sostener. Porque lo más importante y difícil no es subir. Lo más difícil es mantenerse. Porque cuando estás arriba todos te ven y todos quieren estar ahí donde tú estás. Y muchos harán lo imposible para coger el lugar donde tú estás. ¿Cómo te vas a mantener? En el plano humano hablando, es si llenaste todas las etapas, si no hubo lagunas en tu vida hacia la cima. Esa es la razón de los procesos. Y este censo que ordenó Augusto César fue un proceso necesario para que se cumpla la palabra que Dios había decretado en el libro de Isaías, capítulo 7, verso 14, pero sobre todo en el libro de Miqueas, capítulo 5, verso 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad.
Miqueas profetizó que Cristo nacería en la ciudad de Belén. Por eso se cumplió el nacimiento en Belén. El Señor lo pudo haber hecho de otra manera. El Señor pudo haber dicho a José, abre una sucursal de tu empresa allá en Belén. Y allá iba, y en uno de los viajes que hacía de Nazaret a Belén, a verificar su empresa y a supervisarla, ahí la mujer iba a dar a luz. Pero no, quiso que sea a través de un censo. ¿Por qué a través de un censo? Porque Él quería que quedaran evidencias históricas de ese hecho. Oh, gloria al nombre del Señor. Y ahora voy a hablarte de evidencias históricas de ese hecho. El censo. Ese censo fue realizado nada más y nada menos que por la figura de Cirenio, que en ese momento era gobernador de Siria. Cirenius, Publius, Sulpicius, Quirinios, como se llamaba el nombre completo de este gobernador. Es una persona y un personaje histórico. Usted se va a los anales de Roma, a la historia de Roma, a la crónica de Roma, y se va a encontrar con Cirenio. El mismo Cirenio del que habla Lucas en el capítulo 2, cuando dice, este primer censo se hizo en tiempo de Cirenio, gobernador de Siria. Si alguien duda de la existencia de este censo, usted está ante un alguien que le falta página para la izquierda. ¿Alguien dice amén? ¿Y cuándo se realizó este censo? Este censo se realizó aproximadamente en el año 6 antes de Cristo. ¿Cómo así, Padre? O sea, que Cristo nació antes de Cristo. Sí, Cristo nació antes de Cristo. Ahora sí le enredé la cabulla. Él nació 6 años antes de que se fijara la fecha del año 1. ¿Por qué? Porque hubo un error. En la Edad Media, un monje llamado Dionisio el Exiguo se le designó la tarea de fijar la fecha del nacimiento de Jesús. Y el hombre cometió un error. Puso la fecha del nacimiento de Jesús 6 años después de Cristo haber nacido. O sea que si nos vamos a someter estrictamente al año en el que Cristo nació, realmente no estamos en el año 2022, sino en el año 2028. Pero hubo un error y ese error ya se ha asumido, se ha asimilado, ¿no? Y así la historia lo ha contemplado. Pero hubo un error en esa fijación. ¿Y cómo sabemos que hubo un error? Ah, por el hecho histórico. ¿Cuál es el hecho histórico? Que Cirenio, Publius, Sulpicius, Quirinius, el año en el que hizo el censo que le ordenó Augusto César, fue en el año 6 antes de la era cristiana. Denle un aplauso al Señor. Estamos desmontando mentiras para defender nuestra fe. Pero hay otras figuras históricas que aparecen ahí. Quiero entregarle hoy datos históricos para que defiendan la historia de Belén. Y es la figura de Augusto César. Augusto César, que era el emperador de Roma en el momento en que Cristo nació. Lo dice Lucas. Aconteció en aquellos días, Lucas 2, en aquellos días que se promulgó edicto de parte de Augusto César. ¿Quién era Augusto César? Era Octaviano. El mismo Octaviano que fue adoptado por Julio César en el año 44 antes de Cristo. Y Octaviano luego asumió, cuando Julio César fue asesinado allá en el Senado romano, asume con un triunvirato donde estaba también, además de Octaviano, en ese triunvirato estaba Lépido y estaba otro más. Pero luego Octaviano se quedó con el poder como emperador romano. Y al quedarse con el poder como emperador romano, pues dominó todo lo que Julio César había dominado y un poco más. Estaba también Marco Antonio, ¿no? Que era el tercero del triunvirato. A los dos, a Lépido lo exilió y provocó que Marco Antonio luego se suicidara por esa misma situación de depresión. En el año 27 a.C., Octaviano
pasa a usar el nombre de Augusto, Augusto César, que es en honor al cual se crea el mes de agosto. Es por Augusto César. Y Julio César ya tenía su mes, que fue el mes de julio. Entonces metieron 2 meses en el calendario, el mes de julio y el mes de agosto, en honor a esos 2 emperadores. Por eso usted ve que este mes de diciembre tiene el origen de la palabra 10, porque eran 10 meses nada más. El mes 10º era el último mes. Pero como estos 2 emperadores se crearon ellos 2 meses, hubo que desplazar 2 meses. Todos los meses que están después de julio. Septiembre es el mes ¿cuál? 9. Septiembre, sin embargo, septiembre es de 7. Octubre es el mes 10, sin embargo, viene de 8. Noviembre es el mes 11, sin embargo, noviembre viene de 9, porque se desplazaron. Diciembre viene de 10, pero es el mes 12, porque se metió en el calendario estos 2 meses de julio y de agosto. ¿Alguien dice amén? ¿Están aprendiendo algo? Denle un aplauso al Señor y sonríanle al Rey que Cristo vive. Augusto César fue emperador de Roma hasta el año 14. ¿Y quién duda de la existencia de Augusto César? ¿Quién puede dudar de que Augusto César existió? Y el que lo dude, que lea la obra de Suetonio, Los 12 Césares de Roma. Y ahí va a confirmar la existencia de este hombre. O sea que la Biblia está hablando de hechos históricos, verídicos, comprobables. Y si lo que dice de Augusto César fue verdad, y si lo que dice de Publius Sulpicius Quirinius, mejor conocido como Cirenio, también fue verdad, y si lo que dice del censo también fue verdad, ¿por qué no es verdad lo que dice del nacimiento del niño de Belén? Porque es una verdad que sobrepasa todo entendimiento. Denle ese aplauso más grande al Señor. Yo le creo a la Biblia, porque la historia también confirma lo que la Biblia dice. Hay otro hecho que quiero dejarle a ustedes con relación al tema histórico, y es la figura de Herodes. Herodes el Grande, Herodes I. Herodes es una figura histórica, confirmada por la literatura romana y la literatura judía, hebrea. Herodes fue quien construyó el segundo templo. Repita conmigo, segundo templo. ¿Quién construyó el primero? Salomón. ¿Quién construyó el primer templo? Salomón, el templo hermoso, recuerdan, allá en Jerusalén. El Señor le dijo hasta lo que debía estar en el centro, allá en el templo, donde aparece por primera vez la constante que conocemos como pi, 3.14. El libro más antiguo que habla del 3.14 del pi es la Biblia. ¿Usted sabía eso, verdad? El Señor le dijo a Salomón: y pondrás un círculo allá en el fondo, y ese círculo tendrá 10 codos, la circunferencia. O sea, cuando abras la circunferencia, esa circunferencia va a medir 10 codos, y estará dividido ese círculo en el centro por una línea que tendrá 3 codos. ¿Cómo se llama la línea que divide un círculo en 2 partes iguales? Diámetro. La Biblia no dijo diámetro, dijo una línea que dividirá el círculo en 2 partes iguales y tendrá 3 codos. ¿Y qué es el pi por definición? Es el cociente de dividir la línea del círculo desarrollado dividido por el diámetro. Cuando usted divide toda circunferencia, no importa el tamaño del círculo, no importa, sea grande, sea chiquito. Si usted divide la línea de la circunferencia entre el diámetro, siempre le va a dar 3.14 y por ahí se va. 3, lo que dice la Biblia. Pondrás una línea con 3 codos que estará inscrita en un círculo de 10 codos. El 3.14 ahí surge. Herodes fue quien construyó el gran templo que había sido destruido por Nabucodonosor.
El de Salomón fue un poco reparado por Zorobabel, pero no se considera el templo de Zorobabel como un templo, sino como una modificación o reconstrucción del templo de Salomón. Pero el templo de Salomón fue destruido por Antíoco Epífanes, uno de los 4 generales en los que Alejandro Magno distribuyó el imperio greco-macedonio cuando él poseyó toda el Asia. Y la rebelión de los macabeos, cuando vio que Antíoco Epífanes se metió al templo y exigió que se le adorara como Dios, pues provocó una guerra terrible ahí y terminó el templo siendo destruido. Entonces ahí se construye luego el templo de Herodes el Grande. Eso está ahí. Y el que va a Israel, el templo donde se pone el muro de los lamentos, el templo que se destruyó en el año 70 por parte de Tito Vespasiano, hijo del emperador Vespasiano de Roma, fue el templo que construyó Herodes. O sea que cuando alguien me dice a mí que lo que la Biblia dice no tiene sustento histórico, ese es un individuo al que yo le tumbo la llamada inmediatamente. Y le digo, vaya a Itcan para que aprenda de verdad de historia. Y deje de hablar mentira y confundir a la gente por ahí. Porque la historia, cuando es historia de verdad, confirma lo que la Biblia dice. Y me voy más lejos y quiero seguir dándole evidencias históricas de ese niño que nació en Belén. Y tiene que ver nada más y nada menos con un hecho extraordinario. Aquello que vieron aquellos sabios. ¿Ustedes recuerdan los sabios de Oriente? Que la historia nos dice, José, que eran reyes, que eran magos y que eran 3. ¿Han escuchado eso, verdad? ¿Cómo es, Frank? Ni eran 3, ni eran reyes, ni eran magos. De Oriente venían, sí. Eran sabios. Pero la Biblia no dice que eran 3. La Biblia dice que venían con 3 regalos. Pero José y Ana pueden traer 5 regalos y ellos son 2 nada más. Amén. Paul, Daniel, Carla y Claudia pueden traer 2 regalos nada más. Y ellos son 4. ¿No? De manera que la Biblia no dice que eran 3 los sabios. Sí eran sabios. No eran astrólogos, eran astrónomos, que es diferente. La astrología es brujería, hechicería, toda esa basura que anda por ahí. La astronomía es ciencia, conocimiento. Saber que esa estrella, cuando se ve de esa manera, es porque va a llover o no va a llover. Que cuando se junta este planeta con este planeta, es porque algo hay. Eso hace la astronomía. Pues miren, le digo algo. En ese año 6 aproximadamente, antes de Cristo, ocurrió una conjunción. O sea, se alinearon Venus y Júpiter, provocando un aspecto luminoso, sobrenatural, que se destacaba entre las demás luces que había en el firmamento. Y esa luz fue la luz que vieron los sabios que venían de Oriente. Eso no lo dice la Biblia con esos detalles, pero el estudio de la historia, de la geografía, la astronomía, indica y está registrado que esa conjunción, o sea, ese solapamiento, ponerse alineado Júpiter y Venus, ocurrió en el año 6 aproximadamente antes de Cristo. ¡Oh, qué coincidencia! Ocurre este fenómeno sobrenatural luminoso, ocurre el censo, ocurre la existencia de Augusto César, ocurre la existencia de Publius Sulpicius Quirinius, ocurre la existencia de Herodes. Y también ocurre este fenómeno sobrenatural que vieron los sabios que venían de Oriente. ¿Y qué buscaban esos sabios? ¿Cómo sabían esos sabios lo que se estaba moviendo? Se cree que esos sabios eran descendientes, hijos espirituales de los muchachos que fueron a Babilonia, de los muchachos que fueron
al exilio babilónico, luego al exilio sirio, al exilio persa, al exilio media. Se trata de Ananías, Misael y Azarías, cuyos nombres caldeos eran ¿cuáles? Sadrach, Mesac y Abednego, y sobre todo de Daniel. Y que esa gente aprendieron de estos hombres de Dios sobre el Dios de Israel, que aprendieron las profecías que había sobre Israel y de la llegada del Mesías prometido al pueblo de Israel. Y el Señor utilizó, oh gloria al nombre del Señor, utilizó la naturaleza para ir a revelar allá al mismo Herodes. El Herodes que mató a todos los primogénitos y a todos los niños, ese es Herodes. Ese hecho está registrado por Flavio Josefo también en sus antigüedades judías. De manera que tenemos razones históricas para creer en lo que se nos ha dicho que ocurrió en el pesebre. Yo quiero que te pongas de pie en esta hora. Estas razones históricas son importantes. Son importantes para la apología cristiana, para la defensa de la fe. Estas razones históricas son importantes para los que quieren confundir a esta generación. Una generación que tiende a secularizarse cada vez más. Una generación que tiende a cada vez más apartarse de las verdades que nos han enseñado. Porque ahora lo novedoso, lo nuevo, es irse contra las tradiciones. Ahora lo que nos hace sobresalientes es oponernos a la Navidad. Es oponernos a la Semana Santa. Es oponernos a la Biblia. Es oponernos a toda norma. Y a todo Julio. No, a toda norma. ¿No? Ahora lo que nos hace sobresaliente es no dejarnos conducir por quienes antes nos conducían y que permitió que la humanidad llegara hasta este nivel de cosas que tenemos. Ahora hay cosas extrañas. Que uno dice, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Ahora el nitrógeno es malo para ponérselo a los frutos y a la tierra. Y después que el nitrógeno comenzó a utilizarse en los fertilizantes, la expectativa de vida del ser humano ha duplicado porque hay más alimentos. Ahora el CO2 es malo y hay que eliminar el CO2. Eliminen el CO2 para que ustedes vean cómo en cuestión de horas el planeta desaparece. O sea, nos están metiendo una serie de cosas para hacernos pensar que lo que nos han enseñado como bueno durante toda la historia de la humanidad ahora no funciona. Ahora no funciona la familia formada por papá y mamá y los niños. Ahora no funciona el niño que obedece a su padre y a su madre. Ahora lo que funciona es la rebeldía. Lo que funciona es tornarnos rebeldes ante quienes toda la vida han conducido la familia. Por eso hemos dedicado este tiempo en este día a entregarles a ustedes razones históricas, científicas y comprobables de que lo que ocurrió en el pesebre hace 2028 años fue verdad. Es verdad y será siempre verdad. Levante su mano en esta hora. Porque lo más importante de eso que ocurrió en el pesebre se los voy a predicar el próximo domingo. Son las razones personales que tenemos para creer en el milagro de Belén. Y aunque todo el mundo vaya contra la historia de Belén, aquí hay un pueblo que predicará la historia de Belén, que compartirá la historia de Belén, que promoverá la historia de Belén. Porque en Belén se le dijo al hombre destruido: hombre, aquí llegó el que te va a reconstruir. Porque en Belén se le dijo al enfermo: enfermo, aquí nació el que va a llevar cautiva tu enfermedad a la cruz. En Belén se le dijo al perdido sin esperanza: aquí nació el que vino a salvarte de toda culpa y de todo mal.
En Belén se le dijo al infierno: infierno, hasta hoy llegó tu poderío. Por eso se quiere deconstruir la historia de Belén. Por eso quieren borrar la historia de Belén. Nosotros creemos en el Señor. ¿Cuántos creen en el Señor? Y esa historia no la vamos a cambiar, no la vamos a negociar y no vamos a transigir con ella. Levante su mano en esta hora y diga: yo creo en el niño de Belén. Dígalo, dígalo: yo creo en el niño de Belén. Yo creo en el niño de Belén. Ah, pero qué bendición. Ya Él no está en el pesebre, ahora está a la diestra del Padre. ¿Y sabe qué está haciendo en ese lugar? Diciéndole al Padre: Padre, no le haga caso a los que vienen a atacar a los que yo salvé con mi sangre. Mi sangre es más fuerte y poderosa que las mentiras que ellos puedan hablar. Mi sangre es más fuerte y poderosa que el pecado que tus hijos puedan cometer. Perdónalos por amor a mi sangre. Denle ese aplauso fuerte al Señor. Oh, mi Rey, oro en esta hora, Señor, por tus hijos, por tus hijas, representando a sus familias en este lugar. Te pido que ese milagro de Belén esté permanentemente activo en nuestros corazones, y que ese niño que nació en Belén cada día nazca en nosotros, que es la única manera de poder tomar cada día nuestra cruz y seguir hacia adelante. Dele un abrazo a su hermano que está a su lado y dígale: yo creo en el niño de Belén. Yo creo en el niño de Belén. Cama, muévase. Es nuestra oración que Dios te bendiga, te guarde y haga resplandecer su rostro sobre ti. Queremos invitarte a todos nuestros cultos en el Centro de Adoración Naco, todos los domingos a las 9 de la mañana y 11 de la mañana, así como los miércoles a las 6 de la tarde. Estamos ubicados en la avenida Roberto Pastoriza 115, esquina Alberto Larancuend, en el ensanche Naco, en el mismo centro de la ciudad capital. Te esperamos junto a toda tu familia. Para oraciones y acompañamiento espiritual, puedes escribirnos al WhatsApp 829-893-2392 o contactarnos a través de todas las redes sociales del Pastor Carlos Peña como Carlos Pena RD o del Centro de Adoración Naco. Si has recibido bendición con la predicación de este mensaje, puedes escucharlo completo ingresando al canal de YouTube del Pastor Carlos Peña RD. Y si quieres ser parte del equipo de colaboradores gracias a los cuales has escuchado el programa Herederos de Bendición, puedes hacerlo enviando tus donaciones a Ministerios ITCAM a la cuenta del Banco de Reservas número 1601-130799 o a través de la cuenta de PayPal de Ministerios ITCAM, paypal.me/Ministerios ITCAM. Dios te bendiga y será hasta la próxima en otra entrega de tu programa Herederos de Bendición.